nuevamente en este programa Escudriñando las Escrituras. Doy gracias a Dios por nuevamente estar con ustedes. Estoy muy feliz de estar aquí para compartirles un poquito de la palabra de Dios. Antes de comenzar me gustaría orar, así que ¿por qué no cierras tus ojos en donde estás y entramos en comunión con el Señor? Amado Padre Celestial, cuántas gracias te doy porque tus maravillas, tu misericordia, tus bondades son nuevas cada mañana. Gracias Dios porque a través de tu palabra conocemos más de ti, conocemos tu voluntad, conocemos tus mandamientos. Señor, te pido que tú hables a nuestro corazón a través de la palabra, que seas tú el único que pueda hablar a nuestro corazón y que estas palabras queden grabadas en lo profundo de nuestro ser, para ponerlas en práctica en el momento que sea necesario. Confiamos en ti y creemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 46 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Salmo 46 del 8 al 10. Y vamos a darle lectura. Dice la palabra de Dios así: Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Qué gran afirmación estamos leyendo aquí. Que déjeme decirle que cualquier hijo de Dios puede hablar desde su experiencia y decir qué hermoso es el Señor. Podemos sacar una conclusión de que nuestra experiencia divina con el Señor ha sido perfecta. Es fácil echar un ojo a la creación y ver las maravillas de nuestro Dios, ver todo lo que Él ha hecho, ver todo lo que Él ha creado, ver cómo en el corazón nuestro y en el corazón de sus hijos algo empieza a trabajar, algo empieza a obrar, algo empieza a dar fruto, y cómo nos transformamos del viejo ser y nos convertimos en un nuevo ser y empezamos a dar nuevos frutos y el cambio se hace evidente. ¿Por qué? Porque entramos por la puerta estrecha que es Jesús, para así poder ser partícipes de más allá de las bendiciones que nosotros podemos pensar. Ser partícipes de las promesas de la palabra de Dios. Podemos saber que somos salvos, saber que nuestra alma fue salvada del pecado y de la muerte. Y no hay entonces más condenación en nosotros. Pero tenemos que recordar siempre y estar quietos y conocer quién es Dios. Porque la Biblia nos habla de que a los que Dios ha amado, Dios los ha ayudado. En el Antiguo Testamento podemos hacer un análisis, si lo leemos detalladamente, desde el Génesis. Y nos muestra a Abraham, nos muestra cómo la familia de Abraham se relaciona con Dios. La mayoría del libro del Génesis se trata de eso. Se trata de cómo Dios habla a Abraham, a su familia, y cómo Dios se manifiesta a través de su familia. Pablo el apóstol escribe en la carta a los romanos afirmando una gran verdad, y es que Abraham le creyó a Dios. Ese es el punto, el parteaguas de la fe. Antes de que hubiera ley, antes de que se pensara siquiera en que el cumplimiento de la ley fuera lo que nos acercara a Dios y fuera lo que nos llevara a ser salvos, todo se resume anteriormente a la ley, a la confianza en Dios, y lo afirma el apóstol Pablo en el libro a los Romanos. Dice en el libro de los Romanos: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no para gloria de Dios, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Un poco difícil de entender. El libro de los Romanos, la carta a los Romanos, no es muchas veces fácil de entender. Hay que adentrarnos más allá para entenderlo. Por lo tanto, déjame decirte lo que dice otra versión, que es la lenguaje actual. Dice, pensemos en esto, en lo que pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podría sentirse orgulloso de nada. La palabra dice, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Y fue contado por justicia. Aquí tenemos que identificar entonces la palabra justicia. Confiar en Dios. Yo fui un estudiante de la carrera de Derecho y mi trabajo es la abogacía. Por lo tanto, mi relación con las leyes es perpetua. Para toda la vida me voy a relacionar con ello. Y recuerdo que una de las máximas del derecho en la historia de la humanidad fue lo que dijo Ulpiano. Y la justicia para Ulpiano en la antigua Roma es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Cada acción tiene una consecuencia. Cada expresión de nuestra voluntad en el mundo tiene una consecuencia jurídica. Aún hasta las cosas en donde nuestra voluntad no se ve inmersa, hay consecuencias jurídicas. Por eso, en el derecho actual o en la ley contemporánea, la justicia es la base fundamental de un Estado, de cualquier país, que garantiza equidad, que todos estemos en igualdad de condiciones, equidad. La Biblia habla de esta justicia, sí, habla de una justicia en donde la consecuencia de una cosa nos lleva a otra cosa, porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, cada consecuencia. Pero Pablo no está hablando de esa paga en este versículo, cuando habla de Abraham. Habla de una manera muy especial y Pablo emplea de una manera muy especial esta palabra. ¿Por qué? Normalmente en la justicia tenemos que probar lo que decimos. Tenemos que decirle a una autoridad o a un juez, yo tengo la razón. Yo he hecho determinada acción, por lo tanto yo tengo la obligación o tengo el derecho de solicitar X circunstancia. Y para eso tengo que adjuntar pruebas. Las pruebas las analizan, las califican, les dan un valor y al final y al cabo pueden justificar que yo tenga o no tenga un derecho. Todo se remonta a las pruebas. Nosotros, hablando de las pruebas que podemos tener con Dios, podríamos decir entonces, o usted o yo podría decir delante de Dios, Señor, te muestro todas estas pruebas para que tú veas que soy justo, que soy bueno, que no hago nada malo, que estoy en una perpetua cárcel para ti, siendo tu esclavo. Déjame decirte que no funciona así. No hay nada en nosotros que sea lo suficientemente fuerte como para eximirnos de nuestra culpa. Porque nada en nuestra capacidad, nada en nuestro corazón, nada en nuestras manos podemos hacer que nos pueda librar de la paga por nuestros actos. Porque todo hombre es pecador. Y aquel hombre que dice que no peca, dice el libro de Santiago, ya pecó. Porque somos indignos. Lo único que podemos nosotros alegar, si es que pudiéramos alegar a nuestra causa, es que Jesucristo ha llevado nuestros pecados y nos ha dado perdón y nos ha dado salvación. Porque no hay prueba en nosotros, ni alegato, ni razonamiento humano en donde nuestras palabras tengan cavidad y sobre todo la sentencia corresponda a lo que nosotros dijimos. Lo grandioso
de la justicia que Pablo habla en este momento, no se trata de lo que vamos a obtener por lo que hemos hecho. Y es a donde quiero llegar con este pensamiento. Qué grande es Dios, qué hermoso es Dios, porque mis actos y las pruebas que hablan en contra mía no las toma en cuenta para emitir su sentencia, porque justificado, tratándome Dios a mí como si no fuera un pecador, me permite acercarme al trono de su gracia y alcanzar perdón y alcanzar salvación. Solamente podemos entender aquí que la justicia es tomada por fe. El confiar en Dios. Y no estamos hablando de una fe en donde se vuelve una cuestión de... Una cuestión en donde no sabemos, no tenemos certeza de lo que va a pasar. Estamos hablando de la fe, en la convicción, el saber de lo que es capaz la justicia, el confiar ciegamente en la voluntad de Dios. Nehemías habla en el capítulo 9 y confiesa en la abundancia, a la abundancia de la misericordia de Dios, cuáles fueron los pecados. Y déjame decirte una cosa para reforzar esta idea en donde Dios no nos trata como pecadores, porque no nos está juzgando aún. Si podemos hacer una radiografía de la historia del pueblo de Israel, que lo puedes leer en Nehemías 9, puedes entender cómo después de que Dios libró a su pueblo y los libertó de la esclavitud en Egipto, llegaron a determinado lugar. ¿Y qué pasó? Este es tu Dios, adóralo. Y hicieron una estatua de oro. Y el pueblo se corrompió. Pero aún así el maná no cesó. La columna de fuego seguía y la nube los seguía a donde tenían que ir. Y después, cuando entraron a la tierra prometida y sus hijos tomaron posesión de ella, ¿qué fue lo que pasó? Vinieron los jueces y algunos hicieron bien y estaban por unos años bien delante de los ojos de Dios, y de repente pecaban. Y el pueblo perdía su siembra y se levantaban hombres como Gedeón, y Dios todavía liberaba a su pueblo, aunque no debían de ser liberados por causa de su pecado. Ahí Dios seguía amando. Llega la época de los reyes de Israel y muchos se alejaron de Dios, muchos en su corazón hicieron mal. Y aún así Dios continuó siendo y dando y bendiciendo y protegiendo. ¿Qué historia la de Josafat, cuando venían a matar al pueblo y Dios los confunde y ellos quedan solamente disfrutando el gran botín que Dios les permitió obtener? El gran botín que Dios les permitió obtener. Ellos no hicieron nada más que orar y volcarse en ayuno delante de Dios. Y en el cautiverio, después de todo, Dios levantó hombres. Dios levantó sátrapas, levantó a Daniel, levantó a Esther, levantó a hombres como Mardoqueo, después Nehemías, que pudieron regresar, y Esdras a construir el templo. Y volvieron a estar delante de Dios. ¡Qué bondad de Dios! Porque aunque su pecado estaba ahí, Dios seguía siendo Dios y Dios seguía amando. Porque dice Nehemías, tardo para la ira, grande en misericordia. La fe entonces es el creer en Dios por medio de Cristo Jesús hoy en día. Confiar en Dios es poner todos nuestros caminos delante de Él, dar nuestros pasos tomados de la mano de Dios y con una dependencia hacia Dios. Eso es justicia. El poder tener la voluntad en nuestro ser de decir, quiero hacer tu voluntad, Dios. Leía hace unos días a una escritora que lo dice citando a otro escritor, y lo dice de una manera muy clara. Cuando la voluntad del hombre choca o se cruza con la voluntad de Dios, alguien tiene que morir.
Parte de la confianza en Dios es decir y dar muerte a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y todos somos probados en cualquier parte de nuestra vida para aquello. Y la pregunta aquí es, ¿tú estás dispuesto a creer tanto en Dios que estás consciente de dejar a un lado tu voluntad, tus deseos, tus metas y lo que pudieras estar construyendo por seguir a Cristo, por estar con Dios? Es una pregunta que puede simbrar lo más profundo de nuestra fe. Pero al final y al cabo, esto es confiar en Dios. Esto es creer en Dios. Porque Dios le había dado una promesa a Abraham: y tendrás descendencia. Y Abraham solamente podía ver que su esposa era estéril. Pero la promesa seguía y llevó a Dios a Abraham a probarse de decir: he aquí, tráeme lo que más amas. Y él estaba decidido a hacerlo. Estaba decidido a hacerlo. Dios lo detiene y le dice: no hagas esto, porque sé que tu voluntad está muerta y mi voluntad está viva, le dice prácticamente el Señor. Confiar en Dios es llevarnos y sumergirnos en lo más profundo de su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. No con esto quiero decir que todos tus planes no se van a hacer o que todo lo que llevas en oración no se va a hacer. Tal vez Dios lo cumpla, tal vez Dios lo haga, tal vez Dios quiera hacerlo. Me encantó una predicación que escuché en las semanas pasadas que decía: llevar las cosas en oración a nuestro Dios no quiere decir a veces que lo vamos a obtener. Tal vez la voluntad de Dios nos lleva a otro lado, el llevar las cosas en oración a nuestro Dios, todas las cosas, y orar fervientemente y estar en comunión con Dios solamente puede llevarnos a una situación, a entender y demostrar nuestra dependencia total en Dios, sabiendo que Él va a hacer lo mejor, sabiendo que Él va a hacer lo perfecto. Pero nuestra mente no tendría que estar puesta únicamente en esto, en lo que nosotros queremos. Tenemos que volcar nuestros pensamientos a lo que dice Filipenses 4:8. No hacer nuestra fe personal en cuanto al yo. No tenemos que construir nuestra fe anhelando nosotros, sino viendo con los ojos en el Señor, la mira puesta en la fe, en la confianza de nuestro Dios y perseverando en esto. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y quiero decirte, si tu preocupación abunda en lo que hay a tu alrededor y los problemas y lo que tienes que hacer o donde quieres llegar, déjame decirte que Dios escucha el clamor de tu corazón y Dios confía y cree y te va a dar. Va a dar. Cree porque Dios te va a dar. Esa es la promesa de Dios. Y si Dios lo ha prometido, lo va a hacer. Y si lo hizo a generaciones y generaciones, lo hará en ti también. Pero tu fe no la bases en eso. No bases tu fe o la construyas con lo que Dios te puede dar. Constrúyela en la confianza y el amor que puedas desarrollar por Dios. De eso se trata. Hay que entender que estos salmos que leímos lo entienden muchos teólogos o estudiosos de la Biblia como parte de un mismo acto con relación al Salmo 46, 47 y 48. Hablan de un mismo evento. Y realmente podemos hacer una radiografía en la vida de estos tres salmos, porque al día de hoy todos hemos padecido y todos seguiremos padeciendo. Pero podemos confiar en la grandeza de nuestro Dios, porque Dios, por Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, está guiándonos a toda verdad por cada camino. Confiar en Dios es recordar siempre que quien lleva la dirección de nuestra vida es Dios y nos lleva por un buen camino. Y nos lleva por el camino que es perfecto, que es agradable, por el cual vamos a nosotros desarrollar muchos atributos y vamos a desarrollar muchos frutos del Señor. Y podremos cumplir con
con el gozo, la templanza, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, todos estos frutos del Espíritu que habla la Biblia, y vamos a poder crear y desarrollarnos, y vamos a nosotros poder decir que somos árboles plantados junto al río del Señor, que nos alimenta y que nos hace estar cerca de Dios. Por lo tanto, entonces podemos entender este Salmo 46:10 como la acción de ceder nuestra voluntad, nuestras fuerzas y nuestro camino. La acción más difícil de no hacer, de no confiar en nuestras manos, ni en nuestras fuerzas, ni en nuestra habilidad, ni en nuestros amigos, ni nada de lo que está a nuestro alrededor. La capacidad o nuestra inteligencia, hacerlas a un lado y comprobar quién es Dios. Por eso, amigo, esto es justicia. Creer en Dios, comprobar quién es Dios. Por lo tanto, podemos decir firmes y puestos de pie, estad quietos y comprobemos quién es Dios. Porque no son tus capacidades, no hay nada en ti que salve al mundo. Lo único que puede salvar al mundo es Jesús. Pon tu fe en Jesús y rinde tu vida a Él. Y así conoce quién es Dios. Y si en este momento tú no conoces a Jesús y tienes dudas severas de que esta palabra pueda aplicar a tu vida, te invito a que hagas esta oración y aceptes al Señor Jesús en tu corazón, para que compruebes la plenitud y el amor de nuestro Dios a través de Cristo Jesús y puedas entrar por esa puerta estrecha. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, cuántas gracias te doy por haberme traído hasta aquí y ahora. Te pido, Señor, que me perdones de todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que seas tú mi Dios y mi Señor. Te pido que las obras del diablo y del enemigo sean echadas de mi vida y me tomes como tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos a orar también por tus peticiones y cualquier situación en cuanto a conocer a Dios. Señor, cuántas gracias te doy porque tú a través de toda la historia de la humanidad nos has demostrado tu amor. Podemos decir nosotros, hijos de Dios, Ebenezer, hasta aquí tú nos has traído. Y tal vez hemos sufrido y tal vez hemos padecido y tal vez hemos sentido aflicción. Pero como dice tu palabra en Isaías 66, tú tienes paz y es grande tu paz y nos consolarás y traerás sobre nosotros tu paz. Te pido, Señor Jesucristo, que nos enseñes y aprendamos a ver que tú eres Dios y que estás sobre todas las cosas y que nuestra vida es reflejo de tu amor y que podamos verlo y que podamos vivirlo y que podamos estar cada vez más cerca de ti, entendiéndote a ti, viéndote a ti, caminando por ese gran camino que tú has preparado para cada uno de nosotros, de modo que la meta seas tú. Gracias, Dios, por todo lo que haces y por todo lo que harás, y porque tú estás obrando en este momento en cada hermano, en cada persona que cree tu nombre, porque tú harás cosas grandiosas en su vida, porque así eres tú. Tú eres el único Dios que después de sanar enfermos y predicarle a las multitudes, se preocupa por alimentarlos antes de mandarlos a casa. Cuán grande amor tienes para con nosotros. En el nombre sea de Cristo Jesús, te agradezco por todo lo que haces y por todo lo que harás. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en el siguiente video. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Y antes de irte, no olvides suscribirte y visitar nuestro canal, donde encontrarás nuestra sesión de podcast Celebrando su Gloria, nuestra sesión Escudriñando las Escrituras
y la sesión para niños Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús. Nos vemos muy pronto. Cristo te ama.